Momento de hablar de economía, el semanario, y le vamos a agradecer la presencia a José Simonella, economista, porque ha sido una semana muy movida en lo económico. Bueno, no sé hace cuánto tiempo no hay semanas movidas, Pepe, pero bueno, el primer tema que quería consultarte era sobre las expectativas que ha generado en el mercado la visita de Massa a Norteamérica. Gracias nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. La verdad que fueron buenas. El resultado del viaje de Massa fue bien valorado por los periodistas, por los analistas, incluso la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional salió a felicitar a Massa, salió a hablar muy bien de la reunión que habían mantenido con los equipos técnicos del Ministerio de Economía, con el presidente del Banco Central, y lo ha definido como un interlocutor válido con el cual se puede trabajar. Así que yo te diría que Massa cumplió, con ese viaje cumplió el objetivo de traer buenas noticias, ¿no? En una economía tan convulsionada, con tantos problemas, con tantas dificultades, bueno, tener una buena noticia tiene valor en términos de expectativa. Dio la sensación de que fue como una bocanada de aire fresco, pero mientras tanto el INDEC daba a conocer el número de la inflación. Claro, la inflación es tremenda, es una inflación del 7%, con perspectiva que no ceda mucho en el mes de septiembre, porque vienen los ajustes de tarifas y demás. Digo, es realmente preocupante, pero si vos te fijas, la estrategia de Massa en lo comunicacional es haber sacado la inflación del debate. A diferencia de Alberto Fernández, que permanentemente la traía a la mesa, cuando en realidad el gobierno es el gran perdedor frente a la... Es más, Alberto Fernández declaró la guerra a la inflación, arruinando la buena noticia del acuerdo con el fondo. Yo no sé si se acuerda televidente, pero sí, al día siguiente o a los 2 días de acordar con el fondo, le declaró la guerra a la inflación sin ninguna herramienta, sin ninguna arma para esa guerra, y la perdió rotundamente. Entonces, Massa, todo lo contrario, Massa habla de lo que él cree que puede lograr, y esto es: vamos a mejorar las reservas, vamos a ir por un acuerdo con los exportadores de soja y luego vamos a ir con un acuerdo con las mineras y con la petrolera. Y el acuerdo con los exportadores de soja ya se dio, con $1 soja que el kirchnerismo no se lo hubiera aceptado a ningún ministro anterior, pero que a Massa sí se lo aceptó, y le permitió que el Banco Central vuelva a comprar dólares, tranquilizar el tipo de cambio, los tipos de cambio libre, y moderar la brecha, ¿no? Si bien es cierto que entre jueves y viernes esta semana aumentó un poquito, aumentó el dólar, volvió casi al límite de los 300, el dólar financiero, pero lo tranquilizó. Así que yo te diría, Mateo, que estos son los dos sectores donde él puede demostrar buenas noticias. En su gira y con el volver a comprar reservas, que obviamente no alcanza para solucionar el problema de restricción, digamos, que tienen los importadores para conseguir dólares, pero por lo menos sí sirve en términos de expectativa. Y en lo que viene, ¿no? Porque se habla de inminentes anuncios. ¿Y cuántos dólares tenemos y hacia cuántos vamos, José? Bueno, lo que viene yo creo que es más cepo. Es más cepo porque los dólares que está comprando con el dólar soja no le alcanza. Si bien en la gira que hizo los Estados Unidos estuvo en Houston con representantes de empresas mineras y petroleras, que son los otros 2 sectores que rápidamente pueden ingresar dólares, pero me parece que no alcanza para satisfacer un nivel de importaciones de unos 6.000 millones. Es cierto que se tranquilizó las importaciones de energía como consecuencia de que las temperaturas comienzan a hacer disminuir el consumo de gas, pero todavía me parece que no alcanza. Así que yo creo que es más cepo, no hay que descartar un desdoblamiento del tipo de cambio o un encarecimiento del tipo de cambio para el caso del dólar tarjeta, del dólar turista, donde se están yendo una cantidad importante de dólares, pero todo hace presumir que entre el Mundial y a continuación en el periodo de vacaciones, claro, ese dólar va a volver o a encarecerse o a tener algún tipo de restricción, porque el dólar tarjeta, de nuevo, con el dólar turista genera una salida que no es tan relevante en términos del Producto Bruto Argentina, pero es muy relevante en términos de la cantidad de reserva líquida que tenemos. Y el presupuesto y la tasa de interés, digo, son 2 temas que uno es más inmediato y el otro a largo plazo.
¿Lo miran los empresarios al presupuesto o es tan solo una cuestión formal? No, el presupuesto es una... A ver, hoy es muy difícil presupuestar en Argentina para todo el año que viene porque obviamente la volatilidad que tienen las variables digamos, son muy relevantes. Pero sí es bueno para saber el direccionamiento político que le está dando el actual Ministerio de Economía a la política monetaria. Y lo que trasunta de ese presupuesto que se presentó, más allá de que la inflación esperada es del 60% y suena bajo frente a una inflación de 10 años que va a ser de 100, o que el tipo de cambio no ajusta solamente un 2% más que la inflación, digamos, lo cual también hace pensar que por ahí no le va a ser tan fácil. Pero digo, lo que sí es importante de ese presupuesto es que convalida el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, es decir, el déficit va a crecer solamente, o sea, va a ser del 1,9%, tal cual lo dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y los compromisos de emisión van a estar en línea con el Fondo Monetario Internacional, y se prevé un crecimiento moderado del 2%. Así que digo que teniendo en cuenta la restricción de dólares, parece elevado el 2%, capaz que sea un poco más bajo, sumada a esa restricción, la primera parte de tu pregunta, la tasa de interés, que mientras la tasa de interés siga estando alta digamos, como herramienta necesaria para luchar contra la inflación, eso genera una caída del nivel de actividad. Ayer la tasa subió al 75%, esto es una tasa efectiva mensual de más del 6%, en línea con la inflación, digamos, que se espera. Entonces, la verdad es que eso enfría la economía bastante por dos lados, porque los ahorristas se deciden quedar en peso, que es uno de los objetivos, claro, digamos, para que no presione el tipo de cambio, porque hay gente que decide postergar algún consumo para aprovechar la tasa de interés, y porque enfría la economía disminuyendo el financiamiento del consumo vía tarjetas de crédito, vía préstamos personales y a su vez vía las empresas encareciéndole el costo para financiar ese capital de trabajo, obligando de esta manera a aquellos sectores productivos que tengan dólares o que tengan cereal o oleaginosa a liquidarlo para financiar, sino como era hasta hace un mes, claro, que usaban un préstamo del Banco Nación a tasa subsidiada y guardaban digamos, en el silo bolsa el cereal o la oleaginosa. Bueno, una estrategia que tiene lógica, que tiene sentido, pero te quiero pedir ejemplos prácticos para distintos sectores de la sociedad, digo, en un contexto de tanta inflación y estas tasas, en una población que todos tenemos la sensación de que somos un poco economistas, sin faltarte el respeto, Pepe. Pero digo, es que todos somos economistas en este país. Parece como el fútbol, somos todos técnicos y economistas, esto no pasa en otros países. Pero me parece que la gente no padece tanto el fútbol como la economía. Entonces, después de tanto padecimiento, cuando vos agarrás a una persona que tiene 50 años o que tiene 25 de profesión, vivió la mitad de su vida, digamos, activa en crisis económica, claro, y eso le ha hecho, digamos, saber bastante de economía porque lo internalizó, ¿no? Aprender a la fuerza para resguardar el ahorro y tomar las decisiones. Un trabajador medio que tiene un excedente mensual, ¿cuál es la recomendación? Bueno, lo primero que hay que decir es que siempre para este tipo de recomendaciones hay que tener en cuenta al menos dos cuestiones. La primera es cuándo va a necesitar ese dinero. Bien. Y la segunda, son tres cosas. La segunda, la edad. Y la tercera, la función de riesgo. ¿Cómo se para frente al riesgo? Hay gente que le gusta tomar riesgo y gente que no le gusta tomar riesgo. No es lo mismo una persona joven como vos a una persona de 70, 80 años. Claro. Y no es lo mismo una persona que necesita usar el dinero de acá a un mes a largo plazo. Entonces vamos a poner algún ejemplo y digo, si vos sos una persona que vas a necesitar el dinero de acá a 1 o 2 meses porque probablemente te quieras ir de vacaciones o por lo que sea, hoy la tasa de interés de plazo fijo es una buena tasa, más si uno la piensa en términos de dólar, digamos, claro, el dólar no creo que ajuste tanto como está ajustando, o sea, 6% mensual no creo. Pero hay que estar atento, digo, es entrar y saber cuándo salir, no es que uno se queda en el plazo fijo. La verdad que no es tan fácil para un ahorrista, vos entraste en un plazo fijo y tenés que quedarte 30 días. Claro. Por eso te dije un plazo fijo a tasa, digamos, con la nueva tasa y no te dije un plazo fijo UVA, claro, que es mucho más tranquilizador, pero tenés un plazo de 90 días, o sea, ya lo vas a poder disponer de acá 90 días ese plazo fijo.
Obviamente que después está algunos instrumentos un poquito más sofisticados para aquel que tiene otro perfil y puede ser un título público o una LECER o una LED, es una letra, para no hablar con términos técnicos, que hoy está pagando 80 y pico % de tasa de interés, las que licitan ahora, se licitan hoy. Así que aproximadamente se calcula. Así que digo, hay otros instrumentos para gente joven como vos, sí, gracias. joven como vos, y que no tenga apuro y que sea un resguardo de valor para el largo plazo, esa plata que todos tenemos por las dudas. A mí me siguen gustando las acciones. Las acciones de Argentina están regaladas, digamos, ¿no? Pero claro, están regaladas, pero pueden seguir así durante un año más e incluso podrían llegar a bajar. Entonces digo, pero ahí le va a pegar el aumento de la tasa en los Estados Unidos seguramente, pero digo, y es cierto que hay acciones como la de YPF que han tenido un recorrido tremendo estos últimos 15, 20 días. Así que yo te diría que hay distintos instrumentos dependiendo de la función, pero lo más fácil para la gente es, hoy, a diferencia de que si esta nota me lo hubiera hecho hace un mes atrás, te digo que el plazo fijo, que es lo más fácil, lo más rápido, si no necesitas la plata por 30 días, no es una mala alternativa. Obviamente que ninguna de estas alternativas, creo, salvo las acciones, pero que tienen muchísimo riesgo, no es para cualquier inversor, hoy sigue conviniendo a aquel que tiene decidido juntar plata para realizar algún consumo, anticipar el consumo. Porque la inflación va a seguir estando alta, probablemente más alta que esta tasa de interés que define el Banco Central, pero si no tenés que consumir, tampoco es cuestión de salir a gastar los pocos ahorros que tenés, ¿no? Bueno, a seguir aprendiendo, José. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa especial distinto de Semanario. Ya la semana que viene con la presencia de Cruz Gómez Paz para, bueno, analizar lo que ha dejado una nueva semana en nuestro país y en nuestra Córdoba. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.